Estamos en el aire con Eric Barone, terapia akáshica, creador y líder de la terapia akáshica, el único escritor que creó un puente entre la lógica y la magia, y es autor de más de 88 libros. ¡Wow! Eric, el tema de hoy, ¿cuál es la revolución educativa que necesita el mundo? ¿Cuál es? Ahora, mi duda, ¿de dónde vino tu inquietud sobre la educación? Buenas tardes, buen día. Fecha exacta, 1961. Es el fin de la guerra de Argelia, sabes que yo nací en este país, y fuimos expulsados, 1.500.000 franceses de origen europeo que vivían en este país, fuimos expulsados particularmente en Francia. ¿Qué pasó por muchos de nosotros? Yo tenía 6 años, se recuerda. ¿Qué pasó por muchos de nosotros? Vivieron lo que viven la gente de Siria y de todos estos países en este momento. Refugiado significa campo de refugiado, etc. Tuve la suerte que mi familia tenía un poquitito más de dinero, entonces fuimos en barrio obrero, muy pobre, pero en barrio ya con casa normal. Y ahí yo empecé a comprender una lista de cosas. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros que éramos franceses, llegamos en un país donde nos reprochan de venir a robar los trabajos de los franceses nativos, que era la primera gran injusticia? Los niños lo repetían porque los padres lo decían en realidad. Exacto. Punto uno. Después aparecieron mucho más injusticia. Yo me di cuenta que muchos de los niños pobres que habían, yo estaba en la lista también, no podíamos estudiar, vivíamos a veces muchas personas en hacinamiento, 8 personas, por ejemplo, en una pieza. No era mi caso, pero era el caso de muchos de los que conocía. ¿Cómo puede un profesor pedir a un alumno de estudiar, de aprender una lección, castigarlo porque no memorizó la lección con 5 o 6 hermanos gritando alrededor, etcétera? Este problema que estoy diciendo, yo lo viví en carne propia cuando yo tenía 6 años, pero es un problema universal. Niño pobre, barrio pobre, hacinamiento, dificultad, imposibilidad de estudiar, forzosamente todo lo encamina en una situación de obrero, de peón, de etcétera. Todo estaba en contra de la educación. Ahí nació una forma de bronca, no vengativa, sino bronca positiva. Aquí empecé un examen de conciencia también. Tenía la suerte de saber leer desde los 3 años de edad. Es decir, que mi historia era distinta. Entonces yo me di cuenta, según injusticia, no había ninguna diferencia educativa entre alguien que sabe leer y alguien que no sabe leer. Pasé los peores años de aburrimiento de mi vida. Estudiaba biología, estudiaba cualquier cosa menos lo que decía el profesor. Llegué de esta forma coleccionando las injusticias pedagógicas a los 16. Por suerte, no sé quién me obsequió una guitarra. Por suerte, en 6 meses toqué obra de concierto. Y por suerte, aquí recapacité. Era una gran mentira. El mundo educativo nos mintió. No debes aprender a leer si no es en la escuela primaria. No puedes tocar obra musical antes de 3 años de conservatorio. ¿Por qué nos mintieron? Me estaba preguntando. Entonces me senté y empecé a trazar organigrama terrible, se llama diagrama de flujo, explicando todo lo que pasa en el cerebro entre ver una nota musical y actuar con las manos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en el cerebro? Y es lo que voy a explicar ahora. Con este diagrama de flujo de 167 etapas, yo me di cuenta que había atajos. Yo había tomado un atajo, precisamente. Había descubierto intuitivamente un atajo que hacía que 3 años de conservatorio, 5 años de escuela son anormal. ¿A qué me hace llevar? A los 18, 20, tenía muchos alumnos de guitarra, decidí aprender el hipnotismo porque me fascinaba. ¿Por qué motivo una persona en estado de conciencia diferente, no digo alterado, estado mejorado de la conciencia, de repente no siente dolor en tal lugar del cuerpo, de repente aprende más rápidamente? Sospeché que aquí había un poder extraordinario escondido en el hombre. Me volví hipnotizador y el resto fue historia, como no se dice orgullosamente. Es decir, 150 emisiones de radio, de prensa, de televisión en París. Hipnoticé 8.000 personas, enseñando idioma en un mes, ruso, chino, árabe, matemática, etcétera, etcétera. ¿Y de qué manera aprende una persona en esa, es que, precisamente, en esa situación?
es que precisamente somos todos prisioneros de un cerebro del mundo tridimensional. Tenemos 5 sentidos, percibimos 3 dimensiones y en este estamos prisioneros. Cuando vos empiezas a estudiar la energía, las teorías de la energía, tú descubres que todo tu cuerpo es una máquina energética y tú descubres que tu conciencia puede ir mucho más lejos que 3 dimensiones. Tú puedes alcanzar 22 dimensiones y descubrir que en realidad todo el cuerpo humano es un cerebro, capa tras capa, cada 3 días, como una impresora 3D. La memoria energética se va construyendo a la par de la memoria neuronal, es decir, la memoria tridimensional. Cómo usar la memoria de tu cuerpo, cómo usar tu cuerpo como una gigantesca memoria computarizada viviente que crece de 3 días en 3 días. Son las teorías que desarrollé después, las expresé en parte en el libro de Cómo aprender a aprender, en el libro Cómo aprender a enseñar, y cometí el pecado de escribir 80 más porque me aburría de escribir solo 2 libros. Bueno, ¿cómo aprender a aprender? Exacto. Y ahora, perdón de cortarte. Sí, por favor. 30 años después, yo puedo afirmar lo siguiente: no se puede aprender un idioma en un mes. Se debe aprender en un mes. No se puede, pero se debe. Te explico por qué. No se puede usando tu estado de conciencia normal. Nuestro estado de conciencia es un gran desperdicio de la atención organizada por la sociedad, la televisión, lo que sea. Pero se debe aprender en un mes porque tu facultad de olvidar es mucho más rápida que la facultad de grabar. Tú estudias 3 días, graba 3 escalones. Tú dejas de trabajar un día, pierdes 5 escalones. Por ese motivo, 7 años de idioma para mal aprender el inglés y nadie lo habla, en realidad. La dilución, la enorme dilución del aprendizaje hace que no llegamos a dominar una materia profundamente. Hay un enorme desperdicio. ¿Y sabe lo que dicen los profesores? Este sí que es una gran injusticia. Vos escuchaste la frase, yo también, todos la escuchamos. Escucha bien. Si ustedes se recordarían 10% de lo que le enseñamos, ya sería un genio. Y siempre dentro de mí yo me decía, ¿y por qué nos enseñan el 90% inútil entonces? Date cuenta la bronca constructiva que tengo ahora a mis 60 y pico de años, después de años de docencia. La bronca actual es ¿cómo? Ya hemos caminado en la Luna. Nos vamos a Marte dentro de poco para abrir un campo de vacación allá. Y todavía nos enseñan como en la edad de piedra. ¿Te parece normal? ¿Y esta forma de aprender es apta para jóvenes, para chicos, o solamente para alguien o que tenga algún conocimiento previo, o cualquiera lo puede usar? Mi alumna, la más de mayor edad, tenía 82 años. Es una señora maravillosa que vino a verme. Había sido costurera toda su vida. Obviamente ya no está de este mundo. Hablo de 30 años atrás. Y me decía, profesor, quiero hablar chino porque yo voy a viajar a China dentro de poco. La pobre mujer no le quedaban muchos años de vida, no estaba bien físicamente, pero muy bien, brillante mentalmente. Y habló lo esencial del chino en 3 meses más o menos de entrenamiento, y creo que fue mi más gran victoria. Y mi segunda gran victoria lo tuve con grupos de alumnos pobres, de medio pobres. Es decir, mira qué chicos de 12, 15, 18 años que estaban condenados. Vivían como yo en la época en un barrio pobre, cerca de la fábrica, donde todo está organizado para que seas obrero condenado a ser obrero. No tengo nada contra los obreros, son esenciales a la vida social, pero quiero decir que hay un desperdicio de cerebros jóvenes, un desperdicio de capacidad. Que alguien sea obrero porque no se da la pena de estudiar es su derecho, pero que alguien sea obrero porque le cortan todos los caminos y lo obligan a ir de la escuela a la escuela técnica, de la escuela técnica a la fábrica, aquí hay injusticia. De este estoy hablando. Entonces, trabajar con chicos jóvenes con autorización de los padres o en presencia de los padres y hacer que lo que no llegaban a memorizar en varias horas lo memorizan en 10 minutos, este fue mi más gran victoria. Por este digo, es una profecía. Dentro de poco va a haber un sistema pedagógico de origen electrónica que va a poder reemplazar el profesor, el tiempo de estudio, la capacidad de aprender y modificar todo Lo que no pude hacer hace 30 años porque la tecnología no lo permitía, ahora sí lo podemos hacer con la tecnología moderna. La nueva educación que viene va a ser totalmente informatizada, va a ser a 90% audiovisual, como nuestra percepción. Va a ser un sistema
que va a permitir de hacer una enseñanza individual dada colectivamente. Y ya vos sabés que solo la computadora lo puede hacer. Negroponte lo vio, todos los que trabajan en electrónica lo ven. Solo la computadora va a poder orientar a un alumno en los 16.000 patrones diferentes de aprendizaje que puede existir según lo que domina en vos, en realidad, y va a poder tomar una materia y reconstruírtela especialmente para vos en un estado de conciencia específica. Reglas. Perdón de cortarte, sí. No te voy a dejar hablar hoy, okay, pero porque te quiero mucho. Reglas. No se va a poder desarrollar el superaprendizaje sin aprender la bioenergía. Sí, es una regla. Sí. Te digo porque hace 30 años yo he creado el primer centro de hipnopedagogía, es decir, de hipnotismo aplicado a la pedagogía. Hubo miles de personas que estudiaron, centenas de periodistas vinieron a probarlo, etcétera, etcétera. Hasta en HK Tokio delegó un equipo para ver mis alumnos manejar en estado hipnótico en París. Mira el escándalo que he provocado. Bien, ocurre que todo esto no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque en esta época yo me di cuenta que el hipnotismo es inestable, que el hipnotizador es emocional, es un ser emocional, y entonces no se podía ni masificar ni escalar verdaderamente el método. Por yo cerré mi centro en su momento. Estaba exitoso, pero yo lo cerré. Y lo más grave de todo, había una anomalía, y esta anomalía me costó 25 años, y al cabo para encontrar la contestación y crear la terapia akáshica, he escrito todos los libros que dijiste y mucho más que no dijiste, en realidad, ¿cuál es el supercarburante que a vos te permite acelerar tu cerebro 40 veces? Demostré que tú puedes aprender 40 veces más a cualquier edad, pero ¿con cuál carburante? El oxígeno no puede ser. Vas a tomar crisis tetánica a nivel muscular. Alimenticio no, sino después el doctor Cormilot será tu amo. No, ¿cuál es el medio? Anfetamina, rigurosamente prohibido, por suerte. ¿Cuál es el supercarburante que el humano puede utilizar para acelerar su cerebro 40 veces? Esa es la bioenergía. Me dirás que todo el mundo lo sabe. No, todo el mundo sabe que en el yoga se maneja la bioenergía, pero nadie sabe que que la bioenergía es un constituyente obligatorio de la conciencia, de la memoria y del superaprendizaje. No habrá superaprendizaje veloz, que es lo que buscamos, sin computadora, sin sistema de inteligencia artificial y sobre todo sin reeducación de la bioenergía del alumno. Este es un gran mensaje que creo que vale la pena de ser desarrollado. Y para tu tranquilidad, de todo lo que digo, aparte de miles de ejercicios ya que se encuentran en las grandes editoriales como Amazon y otros, son aparatos, son sistemas, son objetos que ya existen en la terapia akáshica. Y es lo que vamos a demostrar en estos próximos años precisamente. ¿Qué cambio de paradigma? De paradigma, sí. El hombre está construido para aprender 40 veces más rápidamente. Yo pregunto, como colmo de la injusticia, ¿quién ha tenido interés hasta ahora que el hombre aprenda 40 veces más lentamente? Tal vez las profesiones ya establecidas. Imagina, un ingeniero tiene 30 años, le costó mucha transpiración y años de trabajo, y descubrir que el hijo del vecino a los 15 años ya es ingeniero como él, es inadmisible. Inadmisible, date cuenta el temor de generación que este provoca. Me dirás, pero el mercado del trabajo no podría tener ingeniero, médico, psicólogo, arquitecto, todo junto a los 18 años. Se derrumba la sociedad, obviamente. Hay un tiempo de estudio necesario, hay una práctica obligatoria y hay títulos que son validantes de todo lógico. No, nunca pensaría que a los 18 ya un joven es todo esto a la vez. Pero date cuenta la crisis de civilización en la cual estamos. Cierran empresas. Hombres de 50, 60 años deben reconvertirse. Pero la televisión la vieron de vez en cuando y la computadora cuando su nieto juega los videojuegos. Pide a una persona que siempre ha sido obrero técnico adaptarse a la inteligencia artificial y tú encuentras un crash, un estrés gigantesco, una anomalía de sociedad. Nuestra sociedad no es capaz de reciclar a gran velocidad la población. Hay una discrepancia total entre lo que nos enseña la universidad y los puestos que se necesitan proveer en este momento. Por ejemplo, uno de los puestos más difíciles de proveer para las empresas es la minería de datos.
es decir, experto en informática y en estadística y en marketing, capaz de analizar grandes bases de datos en este momento en el mundo al servicio de las empresas, y es una sola. La velocidad de creación de profesión es tan grande y la lentitud educativa es tan grande que no se puede, hay una discrepancia total entre lo necesario y lo factible en este momento. Y se va a resolver acelerando el aprendizaje. ¿Me siguen? Sí, estoy tan sorprendida porque ojalá que todos podamos aprender mucho más rápido, materias que uno ha rendido 20.000 veces porque no ha podido, y eso genera gran miedo, inseguridad, frustración, porque también hay que ver qué es lo que nos genera también estar en una carrera tan años y años estudiando, que uno llega, bueno, tiene todo un desgaste emocional también. En realidad tenemos que hacer el mea culpa nosotros los profesores. Entre pedir a los alumnos, yo te dicté mi curso, lo hice lo mejor posible, ahora arréglatela, anda a estudiar a tu casa. El día siguiente, no estudiaste, sos culpable. Qué fácil. Nos transferimos la responsabilidad a nosotros alumnos. En realidad, no. El error es de un sistema, de una pedagogía, de un ministerio, etc. Hace 30 años yo tracé el perfil de un estudiante tipo y en Japón están implementando este perfil en este momento. No es gracias a mí. Es que lo percibí 30 años antes. Y ya te digo, no pasarán de muchos años, hasta que va a haber una aceleración brutal de la educación y del aprendizaje. Seguramente pasará primero en la rama de población superior a los 18 años, porque debajo de 18 son los ministerios educativos los responsables de la educación de los niños. Pero desde los 18 hay una libertad independiente de aprender. Yo pregunto a los oyentes, si ustedes tienen que elegir entre mal aprender el chino o nunca aprenderlo en 7 años de estudio, o aprenderlo bien en 2 meses, ¿qué prefieren? ¿Qué necesitan? En realidad, sueñan desde hace 20 años de aprender el piano y no memorizan, no se recuerdan. ¿Y por qué no hacerlo en 2 meses? ¿Qué prefieren? ¿Fracasar en varios años o tener éxito en pocos meses? La diferencia entre los dos es el sistema de pedagogía y es los estados de conciencia mejorados que tenemos que provocarte. ¿Y es aplicable a todas las materias? O sea, ¿todas las materias se pueden aplicar con este método? Por ejemplo, yo trabajé con alumnos de baile clásico, yo trabajé con artesanos sobre el armado de canasta, por ejemplo. Usábamos un anteojo 3D sencillo, los de 2 colores, para poder ver fotografía en 3 dimensiones, por ejemplo, etc. Todo en un estado de conciencia mejorada, que se llama la vigilodinámica, un derivado del hipnotismo. Sí. No hay limitación de edad, no hay limitación de material y de cantidad, ni ninguna limitación de materia. Obviamente, en lugar de enseñarte reglas de matemática absurda, todo en lingüística, se va a usar, por ejemplo, una casa de muñeca, y en esta casa de muñeca meterse a calcular una escalera helicoidal, etc. Se debe pasar todo por lo visual. ¿Y sabe cuál es el futuro ganador de todo esto? ¿Cuál? YouTube. Mira, sí, YouTube. Me encantaría seguir charlando, pero se me ha ido el tiempo. Contame con las actividades que estás en estos momentos. Mira, en este momento estamos desarrollando muchísimo, por ejemplo, la educación a la terapia akáshica, formando muchos profesionales. Salgo de una conferencia sobre la vida espiritual que yo dicté en Rosario la semana pasada, los oyentes la van a poder escuchar en YouTube, etc. Estoy escribiendo los 200 próximos libros, sí. Los escribo por grupo de 7 o 10 en realidad, nada más. Las personas que quieren hacer consultas con vos, te pueden escribir a info@sanarsinfronteras.com y al teléfono más 54 911 2519 5105 y a la página web sanarsinfronteras.com y el Facebook es Facebook Cultura Akáshica, Instagram Cultura Akáshica. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.